Buenas tardes. Desde el Centro de Occidente para el Estudio de los Valores Humanos nos encontramos aquí con la hermana Alma Rosa Álvarez Hernández, religiosa de la Congregación Hermanas Josefinas, que nos va a acompañar para abordar el tema Jesucristo, la palabra encarnada de Dios. Buenas tardes, Alma. Buenas tardes, Paola. Jesucristo es un personaje muy importante en la historia, sobre todo para los cristianos. Nosotros nos basamos, de hecho, en ese antes y después de Cristo. ¿Nos podrías compartir un poco más acerca de él? ¿Cómo no, Paola? Jesucristo, Jesús, es el Hijo de Dios. Él se encarnó en el seno de la Virgen María, tuvo como padre a José, formó parte de su cultura. Él nació, creció, tuvo que huir a Egipto, regresar de ahí por la situación que había en el imperio. Va al templo cuando tiene 11 años, vivió sujeto a María y a José durante lo que conocemos como la vida oculta. Los evangelios no nos vuelven a retomar de él sino hasta su vida pública. Personajes como Flavio Josefo, un historiador de aquellos años, nos ayudan a darnos cuenta que históricamente Jesús de Nazaret existió. Hay datos en los evangelios que igual este historiador lo retoma cuando narra sobre la época. Eso nos hace verificar de la existencia de este Hijo de Dios que se encarnó. Ya lo dice San Pablo en su carta a los Colosenses: Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Sin embargo, tomar en cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, se encarna, es darnos cuenta y valorar que Dios es Dios con nosotros. Caminó en Nazaret, se relacionó con las personas de su tiempo, habló una lengua concreta, asumió una cultura. Jesús, el Hijo de Dios, asume nuestra humanidad. Nos has hablado que Jesús se encarnó. ¿A qué te refieres con esto? El hecho de que Jesús se haya encarnado quiere decir que tomó nuestra condición humana. En el Catecismo de la Iglesia Católica expresa que encarnación es el hecho de que el Hijo de Dios haya asumido nuestra naturaleza humana para llevar a cabo nuestra salvación. Dios se ha ido revelando a lo largo de la historia. San Pablo también lo dice, que llegada la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios se encarnó. En un inicio, Dios, sí, Él siempre ha estado cercano a la humanidad. Sin embargo, nos hablaba a través de los profetas, a través de personajes concretos. Y como te lo dije hace un momento, llegada la plenitud de los tiempos, ya no nos habla a través de alguien. Él mismo se hace uno de nosotros para enseñarnos quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él, para enseñarnos incluso a relacionarnos entre nosotros, a modificar, a plenificar nuestra condición humana. Actualmente el término encarnación se relaciona o se confunde con otra palabra, otra expresión que viene siendo la reencarnación. ¿Entre estas dos palabras existe algo similar o son totalmente distintas? Sí, es una palabra que suele confundirse, encarnación y reencarnación. Pareciese que son lo mismo, pero no, son totalmente diferentes. Reencarnación tiene que ver con las culturas de Oriente, esa creencia de que el alma y el cuerpo están separados y entonces cuando muere la persona, según sus acciones, su alma se reencarna en otra especie, según las acciones o comportamientos que haya tenido la persona. Supongamos si cometió varias faltas, pues se reencarnará a lo mejor en un animal o en una planta. La encarnación es totalmente distinta. Es Dios que se hace hombre, Dios que se hace cercano a nosotros y nos enseña cómo ser seres humanos, nos enseña el gran amor que Dios nos tiene, su misericordia. Es ese misterio donde Dios asume nuestra condición para mostrarnos que somos muy valiosos y que tenemos mucha posibilidad de ser salvados, de ser amados, de poder ayudarnos los unos a los otros.
no tiene nada que ver con pagar culpas o cosas de esas, no. Se trata de planificar nuestra condición humana. Hemos llegado al final de esta primera parte de nuestro tema, Jesucristo, la palabra encarnada de Dios, en el que hemos visto dos grandes aspectos. El primero es Jesús, el Hijo de Dios, que nace y surge en un tiempo concreto de la historia y se hace hombre. Se le conoce como Jesús de Nazaret. Él es la imagen de Dios invisible, que ya existía incluso antes de la creación del mundo. El segundo aspecto es la reencarnación. Aquí nos explicaba que la reencarnación es un término oriental en el que se cree que el alma se separa del cuerpo y reencarna en otra especie de acuerdo a los actos que realizó durante su vida, pues siempre con el fin de ganar esa purificación del alma. Pues por lo tanto hemos descubierto que es muy distinto a lo que nosotros como cristianos llamamos encarnación. Teniendo claros estos aspectos, en la segunda parte de nuestro programa profundizaremos en qué sentido Jesús es la palabra encarnada de Dios. Y también veremos cómo repercute en nosotros este hecho tan importante. Pues muchas gracias, hermana Alma Rosa, por este momento. Gracias también a ti, Pa.